Bueno chicos, buenas tardes. El día de hoy entonces seguiremos con nuestras explicaciones de las teorías. La clase pasada explicamos nuestra primera teoría que tenía que ver con la autogénesis, es decir, la generación espontánea, que quería decir que de la nada podían surgir organismos vivos, ¿cierto? O que podían surgir de cualquier componente, ya fuese biótico o abiótico, para dar origen a la vida. El día de hoy entonces vamos a explicar dos teorías más. La segunda se denomina la prebiótica, más conocida como la teoría del Big Bang, ¿cierto? La teoría de la prebiótica es una teoría postulada por un autor denominado Alexander Oparin en 1894 a comienzos del siglo XX, ¿cierto? Alexander Oparin lo que decía era que la vida surgía a partir de reacciones químicas de materia no viva. Entonces, ¿cuál fue su postulado? ¿Cuál fue la teoría como tal de Alexander Oparin? Él lo que decía o lo que dijo es que existía un caldo primitivo, ¿cierto? Este caldo primitivo tiene que ver con la mezcla de algo que se denominan moléculas orgánicas con moléculas inorgánicas para dar origen a unas moléculas terciarias que son las que él denomina que dieron origen a la vida. Entonces, él dentro de su teoría lo que afirmaba era que la Tierra era una masa incandescente que se enfrió a través de 3.500 millones de años, ¿cierto? Y decía que la atmósfera primitiva carecía de lo que conocemos hoy en día como oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, que es lo que hoy en día, digamos que respiramos realizando nuestro intercambio gaseoso, y que por el contrario, en ese momento, esa llamada Tierra lo que poseía era hidrógeno, metano y amoníaco. Si nosotros conocemos, estos son gases muy nocivos, ¿cierto? Y que por el contrario envenenan a todas las partículas. Entonces lo que él decía era que en un momento inicial toda la atmósfera lo que tenía era amoníaco, hidrógeno y metano, ¿cierto? Pero que por un proceso de reacción química y de unas reacciones que se mezclaron, finalmente se dio origen a lo que es el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. ¿Cierto? A esto él le llamó el caldo primitivo, a esa mezcla de sustancias o moléculas que eran venenosas con otro tipo de, digamos que de molécula que dieron origen a las moléculas que hoy en día nos ayudan a la respiración, como son el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, esta es una imagen que puede reflejar entonces toda esta mezcla de caldo primitivo. Alexander Oparin es un autor o un científico reconocido por hablar de este caldo primitivo, que es mezcla de moléculas orgánicas y no orgánicas para dar origen a moléculas vivas. Nuestra segunda teoría tiene que ver con la teoría de la panspermia, ¿cierto? La teoría de la panspermia fue postulada por un sueco denominado Arrhenius, ¿cierto? Svan Arrhenius. Este sueco fue, digamos que el precursor y el defensor de la teoría como tal. ¿Qué nos decía él? Él nos hablaba de un origen cósmico de la vida. ¿Qué quiere decir? Que él dice que nuestra vida o que la vida surgió en un primer momento a partir del universo, ¿cierto? Esta panspermia, entonces, digamos que él la postulaba en lo siguiente. Decía, una especie de esporas viajaban por el espacio y podían sembrar vida si encuentran las condiciones adecuadas. Es decir, que del espacio viajaron unas partículas a partir de un meteorito. Cuando llegaron a la Tierra encontraron algunas condiciones vitales y a partir de estas condiciones vitales se dieron origen a las primeras partículas. Lo que no sabemos es cómo denominó esas primeras partículas, si eran bacterias, ¿cierto? Si eran moléculas, si eran átomos, nunca lo supo explicar, pero lo que dijo era que al encontrar esas partículas que venían del universo y caían en terreno fértil, se podía producir algún tipo de vida. Esta panspermia entonces la dividió en dos ramas. Panspermia dirigida, que tenía que ver con que la vida se propaga por el universo mediante bacterias muy resistentes que viajaban por cometas. Ahí sí estaba dando una explicación. Quería decir que bacterias que iban dentro de los cometas que caían a la Tierra, ¿cierto? Al explotar estos cometas, entonces salían toda esa serie de gases nocivos y estas bacterias, si encontraban terrenos fértiles, empezaban a producir nuevas formas de vida. Eso es una panspermia dirigida. Cuando se dice que existe un medio para transportar ese tipo de vida, en este caso eran los cometas que transportaban esas bacterias que en algún momento llegaron a la Tierra. Y en un segundo momento habló de la panspermia molecular. Quería decir que son bacterias que al estar en el universo se mezclaban con otro tipo
reacciones químicas dando lugar a la vida. Quiere decir que digamos que esta teoría como tal, lo que nos está diciendo es que en el universo existían ya un tipo de bacterias que a partir de reacciones químicas que realizaban de unos gases que existían allí, daban origen a las partículas vivas primitivas. Entonces, el día de hoy explicamos lo que fue nuestra teoría de la prebiótica, que tiene que ver con toda la mezcla de caldo nutritivo entre gases nocivos y no nocivos para dar origen a las primeras partículas vivas, y nuestra segunda teoría que tiene que ver con la panspermia, que es una teoría de origen cósmico, quiere decir que, las primeras condiciones de vida vienen del universo, y tiene que ver con panspermia dirigida cuando las bacterias viajaban por cometas y llegaban a la Tierra, ¿cierto? O la panspermia molecular quería decir que ya en el universo se encontraban esas bacterias y por reacciones químicas realizaban todos los procesos para dar origen a las nuevas formas de vida. Entonces el día de hoy explicamos esas otras dos teorías, la prebiótica y la panspermia. Muchísimas gracias, espero pues que hayamos entendido, chicos.